Eso no hemos podido ver cómo. ¿No? Sí. Bien, vamos a comenzar hoy. Estamos ya finalizando el estudio de las parábolas de Jesús, que son formas en que el Señor decidió mostrarnos estos misterios del reino, ¿cierto? Y la verdad es que las parábolas tienen de todo, de todo, de todo. Hoy abordamos en la parábola de la viuda, la parábola conocida como la parábola de la viuda y el juez injusto. ¿Ya? Hemos abordado otras parábolas como la del hijo pródigo, la parábola, ¿cierto?, de los dos deudores, la parábola del rico y Lázaro. ¿Qué otras parábolas hemos abordado? La parábola del dueño de la viña. La parábola del dueño de la viña, entre otras. La del grano mostaza. La parábola de la semilla de mostaza. Sí. ¿Sí? Entonces, hoy nos toca la última parábola. Quiero recordar que a partir del miércoles que viene vamos a, vamos a abordar, está la Rosana ahí. Vamos a abordar la parábola, perdón, vamos a hacer o a empezar el estudio acerca de las bienaventuranzas. ¿Ya? Desde ya señalar que las bienaventuranzas son una forma o reflejan el carácter de Jesús, ¿cierto? Y cómo los discípulos de Jesús también van a mostrar y reflejar ese carácter a través de ser bienaventurados, siendo misericordiosos, ¿cierto? Pacificadores y todas las demás bienaventuranzas que están ahí en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Bien, hoy nos toca abordar la última parábola, como dije, que es la parábola de la viuda y el juez injusto, que es una parábola interesante que tiene que ver con la oración, pero que también tiene que ver con este concepto de justicia eh, del pueblo judío, y que de alguna forma lo que hace es de alguna forma lo que Jesús está haciendo ahí nos está motivando acerca de la necesidad de estar orando. Y un discípulo de Jesús lo que hace es que constantemente va donde este Padre amoroso, que se diferencia mucho con este juez injusto que describe esta parábola. ¿Cuál es el contexto inmediato de esta parábola? Es importante porque de alguna forma vamos a poder captar de mejor manera lo que Jesús quiere expresar. La parábola de la viuda, o denominada la viuda y el juez injusto, está en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, desde el verso 1 al verso 8. ¿Ya? ¿Cuál es el contexto inmediato en el Evangelio de Lucas? Que alguno pertenece a en la tercera sección del Evangelio de Lucas, que parte más o menos en el capítulo 9 y termina en el capítulo 19. El énfasis principal de Lucas donde está inserta esta parábola tiene que ver con el camino de Jesús hacia Jerusalén. ¿Ya? Recordemos que el Evangelio de Lucas tiene esas cuatro divisiones, más o menos, que en esto hay acuerdo, que el Evangelio de Lucas, al tener estas cuatro divisiones, la primera donde de alguna forma muestra el inicio del ministerio de Jesús, pero comparándolo con Juan el Bautista, desde el 1, después hasta el 4, del 4 al 9 es como el inicio del ministerio de Jesús propiamente tal. Desde el 9 al 19, el evangelista Lucas se enfoca principalmente en el camino de Jesús hacia Jerusalén, hacia donde va a ser sacrificado por nuestros pecados. Y finalmente, después del capítulo 19 de Lucas, creo que por el verso 47, hasta el final el evangelista se va a enfocar en otro aspecto de la vida de Jesús, que es su muerte, su resurrección y su ascensión. ¿Ya? Y entonces, lo que está aquí, esta parábola de la vida y el juez injusto, está ya casi al final de la tercera sección del Evangelio de Lucas, y está precedida, es decir, antes de esto hay una pregunta por parte de los fariseos en el capítulo 17 acerca de cuándo iba a venir, ¿cierto?, el reino.
Y en el verso 18, que es donde parte esta parábola, verso 18:1, es donde nos encontramos con lo que hoy vamos a abordar. ¿Ya? Así que voy a leer de alguna forma, ¿o quieres leerlo tú? Sí, esta versión no está. Ya, la Leti lo va a leer en la versión NTV. Sí. Y después vamos a trabajar con la Reina Valera también. Ajá. Ya, dale, Leti. Ahí. Te escucho. Mm, Igual es que aquí está el micrófono, entonces como que... Eso, yo te lo tengo. Entonces, Lucas 18. Cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Había un juez en cierta ciudad, y éste dijo que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle: hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo el juez no le hizo caso, hasta que finalmente se dijo a sí mismo: no temo a Dios ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia, porque me está agotando con sus constantes peticiones. Entonces el Señor dijo: aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido, que clama a él de día y de noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Les dijo: él pronto les hará justicia, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Amén. Bueno, damos gracias por poder leer la palabra del Señor primero, porque ya que tengamos la escritura y tengamos acceso a ella, eh, es es una tremenda bendición. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es, cuál es el contexto o cuál es el contexto inmediato? Ya lo dijimos de la parábola de la viuda y el juez injusto. Es que Jesús va camino a Jerusalén, ¿cierto? Esta es la tercera sección del Evangelio de Lucas. Y lo que señalan algunos que probablemente en los discípulos hay una especie de temor. Ellos saben que, o de alguna forma Jesús ha adelantado que él sería sacrificado, que él debía morir, y probablemente este es el ambiente que se está respirando en el aire, por así decirlo. Este es el ambiente, quizás no es un ambiente de tanta tensión, diría que es un ambiente más de temor que de tensión, y en definitiva lo que Jesús está haciendo es que va a enfocar, él sabe que él ya no estará con los discípulos y sabe que que la oración, ¿cierto? Como este medio de gracia que tenemos nosotros, va a ser importante, ¿ya? Para que los discípulos, de alguna forma, tengan esa necesidad de que su fe no decaiga, de que su fe no sea debilitada por el sacrificio de Jesús, por la muerte de Jesús. Recordemos que ellos no saben que Él va a resucitar, aunque se les ha anunciado, pero de alguna forma vemos que hay un temor en los discípulos, ya ese temor que se vio manifestado en el momento de la detención de Jesús, porque ellos salieron, ¿cierto? Salieron huyendo, de alguna forma lo dejaron solo, cumpliendo también la palabra del Señor que dice que se herirá al pastor y las ovejas serán dispersadas. ¿Ya? Entonces lo que leyó la Leti, la versión NTV, eh, también está de alguna forma en la versión Reina Valera, y este es el contexto inmediato. ¿Ya? Recordemos que las parábolas generalmente tienen un contexto inmediato que de alguna forma nos va a permitir, nos va a entregar una guía para ir viendo, ir analizando y tener como luces o pistas para entender el mensaje central de la parábola, que de alguna forma es como una verdad central de la cual se desprenden una serie de implicaciones y aplicaciones para la vida práctica del creyente. ¿Ya? Entonces Jesús dice, verso 18,
capítulo 18, verso 1. Dice, también le refirió a Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces, este es como la pista que de alguna forma va a marcar lo que Jesús va a decir a partir de ahí. Y hay tres personajes que Jesús va a describir. O sea, hay dos personajes y, bueno, hay tres porque también está el padre, pero hay dos personajes principales que es la viuda y el juez injusto, ¿ya? Que van a ser como, de alguna forma van a ir enfrentándose y de alguna forma sacando a la luz la enseñanza que Jesús quiere hacer. Dice, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. ¿Ya? Eso es lo primero que él nos dice. ¿Ya? Él describe que había una ciudad, ¿cierto? Donde había un juez. ¿Ya? Y este juez tenía ciertas características. ¿Cuáles eran las características de este juez? Este juez no temía a Dios y no respetaba a ningún hombre. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la institución o por qué, cómo podemos pensar en este juez? Recordemos que ya en el Antiguo Testamento, una de las instituciones que Dios otorga o entrega a su pueblo para poder juzgar los conflictos que podían haber en medio de su pueblo eran jueces. De hecho, em, ese rol le correspondía a Moisés hasta cierto momento, hasta que él escoge ciertos 70 varones y sobre ellos reposa espíritu de sabiduría y de alguna forma ellos van a juzgar asuntos que son menos complejos y los más complejos, por así decirlo, son los que va a juzgar Moisés. Y en definitiva, la justicia es un elemento súper necesario eh, a la hora de hacer, de restablecer la paz, porque la justicia en medio del pueblo de Dios depende también, la justicia en medio del pueblo de Dios es un elemento central a la hora de que este pueblo tenga paz, ¿ya? Y nosotros señalamos que la Escritura habla de este concepto de paz como un concepto de shalom, ¿ya? El shalom es un concepto que implica justicia, restitución, vindicación, que es un concepto que nosotros debemos conocer. Vindicación es hacer justicia frente a un adversario, ¿ya? Es que Dios, a través de distintas situaciones, juzgue, ¿cierto? Un asunto específico y, en definitiva, trayendo esa justicia, de alguna forma reine o restablezca la paz, ¿ya? Por eso que fue necesario el sacrificio de Cristo para establecer la paz, ¿cierto? Como dice en Romanos capítulo 5, para establecer la paz entre Dios y los hombres, porque eso implicaba que alguien tenía que pagar. Ahí está el concepto de vindicación, de restauración, de justicia, porque de lo contrario, lo único que hubiese sido, bastaba a que Dios hiciera un perdonazo, por así decirlo, sin necesidad de esta vindicación, de este sacrificio, de esta restauración, de esta restitución, y entonces no hubiese sido necesario que Jesús hubiese muerto. Por eso Jesús muere también, porque alguien tiene que pagar por lo dañado, ¿ya? Y lo dañado, lo quebrado, lo quebrantado en la ley de Dios que todos nosotros hemos cometido a partir de nuestros primeros padres. Por eso Jesús tiene que morir, por eso Jesús tiene que derramar su sangre. Ese es el concepto de vindicación. Por ejemplo, en Deuteronomio 10, del verso 17 en adelante, dice lo siguiente: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, es decir, que no hace distinción de personas, ni toma cohecho, es decir, no No es un Dios acepta corrupto, no sobornos, acepta soborno, como dice no la acepta letra, sobornos. ¿ya? Que hace justicia al huérfano y a la viuda, y que ama también al extranjero dándole pan y vestido, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo relevante de esto? Es que el concepto de justicia, ¿ya? Es un concepto que también ampara al desprotegido. El concepto de justicia también resguarda los derechos del extranjero, de la viuda y del huérfano, que son los tres, por así decirlo, indicadores sociales de cuál es el estado de justicia de una cierta nación, ¿ya? Cuando nosotros queramos saber eh, cuál es el nivel o el estándar de justicia
de un pueblo, de una nación, de alguna forma la Escritura nos muestra que hay tres indicadores, por así decirlo, que sirven como de termómetro de la justicia, que es, debemos preguntarnos cómo están las viudas, cómo están los huérfanos, cómo están los extranjeros. ¿Ya? Y ese era un elemento, un De indicador, medición. De como un instrumento de medición para Dios, y a través de estos tres grupos que son los más desvalidos, ¿cierto? Eh, Él podía saber cuál era el estado de justicia de este pueblo, ¿ya? Entonces, de hecho, basta que nosotros podamos analizar en nuestro propio país cómo están las viudas siendo asistidas en nuestro país. Y vemos que hoy ancianos que son ancianas, las viudas. pensiones son miserables y eso nos da cuenta de que nuestro sistema, nuestro país se cae a pedazos en términos de justicia. Los huérfanos, ¿cómo están? Y nosotros Sename. sabemos que es un hecho conocido, público, notorio, el tema del Sename. Y el extranjero, qué decirlo, hoy, precisamente en tiempos de pandemia, ¿cierto? Eh, los extranjeros han sido golpeados mucho por la crisis económica que vivimos y han sido de alguna forma olvidados también. Entonces, eso, más allá del gobierno de turno, estos tres indicadores en nuestra sociedad nos dicen que Chile, al menos, tiene un gran problema de justicia. ¿Ya? Entonces, sigue Deuteronomio 10, 19 dice, amarán pues al extranjero. ¿Por qué? Porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, solo a él servirás, a él seguirás y por su nombre jurarás. ¿Ya? Entonces, de alguna forma, lo que nos dice es, oye, ¿cuál es la medición para poder asistir al extranjero, a la viuda, al huérfano? Es que nosotros también fuimos esclavos en Egipto, fuimos extranjeros allá y de alguna forma es lo que hicimos. Bien. ¿No? Ah, entonces, volviendo al tema de la parábola, dice que había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni respetaba a hombre, verso 2. Ya entonces tenemos este juez que no seguía ninguno de los parámetros que Dios establece ahí en Deuteronomio 10, 18, verso 18 en adelante. ¿Ya? Es decir, probablemente no asistía ni a la viuda, ni al huérfano, ni al extranjero. ¿Ya? Y esto se revela a través de las características que tiene este juez. Es un juez que no teme a Dios, es decir, es un juez que no tiene un temor de Dios, ni respeta al hombre, es decir, tampoco considera el valor de cada hombre, es decir, que este hombre ha sido creado a imagen de Dios, este hombre porta la imagen de Dios, este hombre y mujer porta la imagen de Dios y por lo tanto merecen justicia de parte de Dios. Entonces, este juez, ¿ya? Este juez, yo creo que es como una especie de juez, como estos jueces de policía local que de alguna forma eh, discuten cosas en medio de una sociedad y están para resolver los asuntos de la propia comunidad, ¿ya? Tanto en el Antiguo Testamento como en el periodo intermedio, ¿cierto? Y en especial a partir o después de la deportación a Babilonia, es donde surgen, algunos historiadores han señalado que ahí surge la institución de la sinagoga. Entonces la sinagoga también no solo era un lugar donde se leía la palabra, ¿cierto? En los días de reposo, donde se estudiaba, también era un centro social, pero también era un centro de administración de justicia, ¿ya? Entonces probablemente en cada ciudad, no sé, Capernaum, ¿cierto? En el sector de Para Galilea, poner los monitos, en esos lugares saco esto, el había audífono, un, saco eh, esto y pongo, ¿qué cable pongo? había, Para poner los monitores. había un juez encargado de discutir o resolver los asuntos locales. Pero si era judío o era extranjera Ahora, romana. claro, como dice la Leti, hay una discusión si era judío o romano. Algunos señalan que podría ser romano, ¿ya? Y efectivamente habían romanos que juzgaban ciertos asuntos, pero también habían otros asuntos de otra índole que eran resueltos por jueces judíos, ¿ya? Pero el tema central de acá es que este juez estaba para resolver probablemente el asunto de la viuda y esta viuda venía constantemente, ¿ya? Había, dice ahí, verso 3, había también en aquella ciudad una viuda,
¿ya? La cual venía a él constantemente diciendo, hazme justicia de mi adversario. ¿Ya? Lo primero que sabemos a partir de lo que nos dice el texto es que esta viuda tenía un adversario, es decir, primero era una viuda, obviamente no tenía marido, eso es, y por lo tanto la ponía en un lugar de vulnerabilidad, ¿ya? La ponía en un lugar de alguien que necesitaba asistencia, necesitaba que se le hiciera justicia frente a este adversario. Probablemente al no, al ser viuda e ir sola, ¿ya? No era habitual que las mujeres fueran a un tribunal en el antiguo, o sea, en la antigüedad, en el siglo primero. No era habitual que una mujer fuera, ¿cierto? Derechamente a un tribunal. De hecho, las mujeres no eran testigos capacitados para declarar en un tribunal. Ahí la importancia de por qué Jesús, a través de la resurrección, las hace testigos de esta misma resurrección, ¿ya? La viuda, es decir, ¿qué nos dice esto? Que probablemente la viuda no tenía nadie más que la pudiera asistir. Probablemente la viuda no tenía alguien que la pudiera socorrer, que la pudiera ayudar. Y por eso es relevante lo que ella hace, ¿ya? Entonces tenemos a una viuda que es débil frente a un adversario, que de alguna forma la tiene y la acosa. Y está la situación de desesperación que, que esta viuda tiene que ir constantemente a, mm, a de alguna forma pedir que se le haga justicia. Probablemente no había nadie más que pudiera solucionar su tema y por eso ella va constantemente. ¿Ya? Dice que había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. ¿Ya? Esto nos muestra que probablemente la viuda iba constantemente y él la rechazaba de alguna forma mostrando las características que él tiene, es decir, que no teme a Dios, es decir, que no respeta la justicia que se le ha demandado hacer, ni respeta a los hombres, es decir, que probablemente acepte soborno, ¿cierto? Y hay algunos autores que también dan cuenta de estos tribunales, por así decirlo, comunitarios, donde aquel que tiene capacidad de poder pagar es aquel que va a resolver o va a haber resuelto su asunto. Es decir, un juez que acepta soborno, que acepta cohecho. Por eso se distingue de Dios, que Dios no acepta cohecho ni soborno. ¿Ya? Entonces dice que él no quiso hacerle justicia por algún tiempo, pero después dijo dentro de sí, es decir, aquí hay una reflexión de este juez injusto de la parábola, que dice, bueno, dijo dentro de sí, aunque no temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, es decir, él reconoce estas características, ya que no teme, no hay temor de Dios en él, ni no hay respeto por los hombres. eh, Sin embargo, verso 5, porque esta viuda me es molesta. Es decir, ni siquiera él reconoce la necesidad de justicia que requería esta viuda. Él dice, bueno, esta viuda, ¿sabes qué? Me es molesta, le voy a hacer justicia, porque si viene continuamente me va a agotar la paciencia. Eso es lo que dice, ¿ya? Entonces lo que él está diciendo es que, ¿sabes qué? Voy a hacerle justicia a esta viuda, ¿ya? Porque viene constantemente y ya me tiene hasta más arriba de la coronilla y de alguna forma me molesta, ¿ya? O sea, ni siquiera él reconoce la necesidad de la justicia, ¿ya? Ni siquiera ella reconoce, o sea, él reconoce la necesidad de esta mujer que es de valía, que probablemente no tenga nadie más que la pueda hacer justicia, le pueda vindicar. Y ahí anoten ese concepto de vindicación, que es un concepto tremendamente importante a la hora de poder analizar esto, ¿ya? Él dice, verso 6, y dijo el Señor. Es decir, hasta aquí el Señor cuenta esta historia, ¿cierto? Esta parábola de la vida del juez injusto, donde dice que había una ciudad, ¿cierto? Había un juez injusto y en esa misma ciudad había una viuda que tenía necesidad de justicia y viene este juez, no le hace justicia por algún tiempo y algún día él reflexiona y dice, bueno, es necesario que yo a esta viuda le haga justicia porque me va a agotar la paciencia. Para que lo dejen en paz. Para que me deje en paz y en definitiva él hace justicia, resuelve el asunto de la viuda, ¿ya? Es importante porque las viudas en Israel en el primer siglo y en el Antiguo Testamento forman parte de los débiles,
de los desvalidos, de los menesterosos, de los necesitados, de los desprotegidos. ¿Ya? La viuda es el símbolo, el ícono, ¿cierto? El representativo, el sujeto que representa a aquel débil. ¿Ya? Por eso, por ejemplo, en Israel el no tener hijos era un sinónimo de fragilidad, de debilidad, ¿ya? Porque si no tenía hijos no tenía herederos, ¿ya? ¿Quién la cuidaba después en su vejez? Claro, ¿quién la cuidaba en su vejez? La herencia, la heredad y el cuidado de los padres. Entonces, el muy mandamiento. importante. Está el mandamiento. Claro, el quinto mandamiento, como dice la Leti, ¿cierto? ¿Cómo es? Honra a tus padres. Y a tu madre, para que tengan largos días. Para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. vida, en la tierra. Claro. Entonces, esto es importante porque solo así hacer como una nota al pie de página, vemos que en el momento histórico que vivimos nosotros, hay muchos que están reclamando contra la AFP y las jubilaciones, ¿ya? Yo ruego al Señor que muchos de nosotros estemos asistiendo a nuestros padres, ¿ya? Porque sería una doble moral, sería un doble discurso que alguien estuviera alegando por las pensiones injustas que tienen los ancianos y nosotros teniendo ancianos no los asistamos, ¿ya? Nosotros teniendo padres no los honremos, ¿ya? Entonces eso es un tema súper importante para el creyente, para el cristiano, que de hecho el apóstol Pablo se lo dice a Timoteo: oye, si dentro de la comunidad hay algunos que tienen viudas, primero ellos preocupense de ellas, ya eso es lo que dice. Entonces la viuda no solo está en el Antiguo Testamento, no solo está en el Evangelio, sino que también está en las cartas del apóstol Pablo, ¿ya? Y hoy día nosotros tenemos viudas y cada uno de nosotros que tenga o su madre o su padre, ¿cierto? Debe, o vecinos. O vecinos, ya uno tiene que ser capaz de identificar a las viudas, también debe asistirlos, debe de alguna forma hacer misericordia, mostrando justicia a través de esto, ¿ya? Entonces esto también es algo relevante y es un mandato para nosotros. Entonces, después de que este juez injusto, ojo, después de que este juez injusto hizo justicia a la viuda, Jesús toma esta enseñanza y va a empezar a aplicarla. Verso 6 del capítulo 18 de Lucas. Y dijo el Señor, Jesús está hablando a sus discípulos. Esa es la audiencia inmediata, por así decirlo. Está hablando a sus discípulos. Y dijo el Señor, oigan lo que dijo el juez injusto. Es decir, ¿qué es lo que dijo el juez injusto? Dijo, voy a hacerle justicia a esa señora, porque a esta viuda, porque ella me colmó la paciencia. Es decir, este juez injusto finalmente le hizo justicia. Finalmente le hizo, resolvió el asunto favorablemente para ella. Por eso que después ya no vemos a la viuda, digamos, pidiendo justicia. Entonces dice, oigan lo que dijo el juez injusto, ¿ya? Es decir, el juez injusto resolvió el asunto de la viuda. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Y aquí ya empieza la aplicación. ¿Acaso Dios no va a hacer justicia, así como estas demandas de la viuda, de ser vindicada, de ser restaurada, de ser resuelta, de que se le haga justicia contra los adversarios? ¿Acaso Dios no va a hacer justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? Ahí está el concepto ahí está el tema de la oración. Es decir, aquellos que son escogidos por el Señor, aquellos que forman parte de sus hijos, ¿cierto? Deben estar clamando, ya deben estar clamando constantemente a Dios, pidiendo justicia, pidiendo que el Señor vindique, pidiendo que el Señor nos haga justicia, pidiendo que el Señor, que el Señor venga y restablezca la justicia de Él en esta tierra. Ese debe ser nuestro anhelo constante. ¿Ya? El anhelo de la iglesia primitiva, ¿cierto? Era el grito, el término Maranata, Señor ven. Pero ese llamado a que el Señor venga no solo implica para que nosotros podamos escapar de este sistema, sino que cuando nosotros decimos Señor ven, estamos diciendo Señor venga a tu reino, establezca, hágase tu voluntad aquí en la tierra, así como se hace en el cielo. ¿Ya? Esa es la idea, es el anhelo de un creyente que necesita constantemente estar clamando al Señor por justicia. Nosotros tenemos, la Leti me dice, o sea, nosotros tenemos una visión acerca de la oración como algo solo para pedir.
Y a veces no aprovechamos la oración, por ejemplo, para pedir sabiduría, ¿cierto? Para pedir que de alguna forma el Señor Más ponga más conocimiento. La conocimiento, palabra del Señor. que era lo que pedía el apóstol Pablo ahí en Efesios, ¿cierto? Ujú. Ruego que sean fortalecidos en la sabiduría de Dios, ¿cierto? Pero también en nuestra oración tiene que ver con este clamor, ¿ya? De justicia. Basta encender la televisión para ver que este sistema o este modelo, ¿cierto? Este mundo no está bueno y nosotros necesitamos justicia. Hoy día, por ejemplo, en Estados Unidos hay mucha gente clamando por la muerte de George Floyd, clamando justicia. Algunos de manera correcta, otros de manera incorrecta, ¿cierto? Y en eso nosotros no podemos validar el vandalismo ni la destrucción. Pero hay un clamor, hay una necesidad de justicia por parte del mundo, de las personas, ¿ya? Entonces, pero aquí lo que dice Jesús es que miren a este juez injusto, que pese a ser injusto, pese a no tener temor de los hombres ni de Dios, resolvió el asunto de la viuda. ¿Y acaso Dios no, Dios que es todo lo contrario? Dios que es un Dios justo, ya Dios que nos ha salvado, nos ha amado, Que es nuestro Padre. que es nuestro Padre, ¿cierto? Como dice la Leti, ¿cuánto más no nos hará justicia? ¿Ya? Por ahí también dice, ¿cuánto más no nos dará todas las cosas si Él ya nos dio a su Hijo? ¿Ya? Entonces, Dios va a hacer justicia a sus escogidos que claman a Él día y Sí. noche, que claman a Él día y noche. ¿Se va a tardar en responderles? Les digo que pronto les hará justicia. Sí. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Jesús va camino a Jerusalén, hay temor en el ambiente, se respira temor, por así decirlo, se De respira parte de los miedo de discípulos. parte de los discípulos. Sí. Y entonces, en este respirar temor, porque probablemente no vayan a tener más a su maestro, lo cual ocurrió ahí, ellos se hayan llenado de temor, entonces Jesús le está diciendo, mire, no tengan temor, sino que sean conocidas, como dice también, sean conocidas por nada este afanoso, sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor con todo ruego y súplica, ya que nos dice las cartas del apóstol Pablo. Entonces, la oración, ¿cierto? Es un medio de gracia que en medio del temor, en medio de la desesperación, nos va a permitir reconocer que tenemos un Padre justo, un Padre que nos va a hacer justicia, que nos va a vindicar, que va a restablecer la paz, ¿cierto? Que va a restablecer la justicia, ¿ya? Entonces aquí, de alguna forma, esto se tiene que leer así, se tiene que leer así, de manera afirmativa, ¿ya? De manera afirmativa, no como una forma de pregunta, sino que las preguntas que hizo Jesús aquí son de una manera, son retóricas, son unas preguntas hechas para que finalmente preparen el terreno para la respuesta que él da. ¿Acaso se tardará? Bueno, verso 8 del capítulo 18 de Lucas dice, les digo que pronto les hará justicia. Y después viene una pregunta, ah, o sea, es como una pregunta que yo siento que se ha respondido de manera negativa, ¿ya? Pero, y que tiene que ver con los últimos tiempos. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esa es la pregunta que se hace. Y yo siento, al menos en la experiencia que he tenido, que muchos responden a esta pregunta así como, no, el Señor va a venir y va allá, no va a hallar fe en la tierra, ¿ya? Esto obviamente no habla acerca del rapto, del arrebato, ¿ya? Es decir, Cuando Él regrese en cuando su Él segunda regrese. venida. Si nosotros respondemos a esta pregunta de manera negativa, entonces lo que nosotros decimos es que cuando el Señor venga no hay ningún creyente y por lo tanto podríamos pensar que todos van a ser arrebatados. Pero no es lo que refleja la Escritura, ¿ya? La Escritura nos muestra que cuando Él venga, de hecho, 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 17, nos dice que nosotros nos vamos a preceder, es decir, no nos vamos a adelantar a los que ya han muerto en Cristo, ¿ya? Sino que Él va a venir con ellos primero y nosotros vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. 1 Corintios 15, ¿ya? Entonces, piensen ustedes lo siguiente. Si Jesús, si el Señor viene hoy, si el Señor apareciera hoy, hay creyentes, ¿ya? Hay iglesia que está orando. Sí.
Hay personas que están orando y pidiendo justicia. Señor, ven pronto. Señor, restablece esto. Señor, haznos justicia. Restaura a la viuda, al huérfano, al extranjero. Señor, mira lo que hacen, ¿cierto? Y cómo hoy tenemos cristianos perseguidos en el Medio Oriente, en África, en China, ¿cierto? Cómo la iglesia no oficial en China ha sido perseguida y ellos están clamando. Ellos claman constantemente a Dios por justicia, porque el Señor venga, porque el Señor es justicia, ¿ya? Y entonces vemos que hay gente que está clamando. Entonces, si el Señor viniera hoy, Él hallaría fe en la tierra. Sí. Entonces, frente a esta pregunta, nosotros tenemos que responder, si el Señor viniera, Sí. cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Sí, Sí. Él De su vendrá gracia. y Él hallará. Claro. Y esa fe está, como dice la Leti, en su iglesia. Claro. Hay iglesia del Señor en el mundo y va a haber iglesia del Señor cuando Él venga, aunque haya uno, pero si es iglesia del Señor, ese va a estar clamando, ese va a estar esperando, ese va a tener fe. Entonces, quizás, como dice la Escritura también allí en Apocalipsis, que la fe de muchos se va a enfriar y van a ser muchos envueltos por los placeres de este mundo, esta sociedad, van a ser envueltos en mentiras. Lo más probable es que muchos pierdan su fe, muchos se extravíen, pero no todos. La iglesia del Señor está y va a estar hasta que Él regrese. Por lo tanto, esa iglesia tiene que seguir persistiendo en cuanto a esa la oración. Jesús mismo está diciendo acá, le está diciendo a sus discípulos, y es para nosotros también, y dice que siempre deben orar sin cesar y nunca darse por vencidos. Entonces, la iglesia del Señor está presente y va a estar presente cuando Él regrese. Entonces, fe va a haber. Pero muchos también puede hacer que pierdan esa fe y sientan temor y empiecen, digamos, a pensar que Dios no está, pero no de todos. Está la iglesia del Señor y va a estar cuando regrese. Claro, entonces esta pregunta se ha leído históricamente de dos formas. Una es con respecto a la parucía. ¿Qué es la parucía? Es la venida del Señor. Eso es para que, ya, es el retorno del Señor. Y una de las interpretaciones tiene que ver con eso, con que cuando el Señor venga va a hallar fe en la tierra porque van a estar sus escogidos clamando por justicia. Pero la otra también interpretación, o que históricamente se ha interpretado, tiene que ver con que Jesús está, a propósito de la oración y a propósito de la injusticia, Él está diciéndole a sus discípulos, clamen al Señor, porque Él no se va a tardar en hacerle justicia. Clamen al Señor porque Él no se va a tardar en vindicarlos, en restaurarlos, en restablecerlos, en hacerle justicia contra su adversario. En este sentido, el creyente por así decirlo, es esta viuda, ¿cierto?, que está clamando frente a este juez injusto, ¿ya? Y por lo tanto, Él, ¿cierto?, Él nos llama y nos anima a que Dios nos va a hacer justicia, producto de que somos escogidos, de que somos sus hijos. No porque somos justos, ya, ojo ahí, no porque somos justos, sino que Él nos va a hacer justicia porque hemos sido justificados. Eso debiera ser, ¿ya? Él nos va a hacer justicia porque hemos sido justificados, ¿ya? Entonces la oración es un reflejo del carácter del discípulo, ¿ya? El discípulo de Jesús, alguien que está orando, alguien que está clamando por esa justicia, ¿ya? Sí. Sabemos que hemos sido justificados, ¿ya? Pero eso no nos debe dejar ahí como quietos, como ya, ok, estamos listos, no tenemos que hacer nada más. Al sabernos justificados, precisamente mostramos ese carácter, ¿cierto? A través, reconociendo que dependemos del Señor y oramos. Estamos en su palabra, meditamos, Sí. hacemos obras de misericordia. El creyente en ese sentido cumple la ley no como un medio para salvarse, sino que cumple la ley, ¿ya? Hace las obras de misericordia como una muestra de gratitud por saberse salvado. Esa es la idea. Entonces la ley ya no es un medio de salvación, sino que es un instrumento que hoy nos sirve de gratitud para, de alguna forma, mostrar nuestra gratitud a Dios, ¿ya? Entonces, esa es la segunda lectura que también se hace a esta parábola, que es que
el Señor no se va a tardar en hacernos justicia. ¿Ya? Y ahora, ¿qué pasó después de esto? Después del capítulo 18, bueno, más adelante en el Evangelio de Lucas, Jesús, ¿cierto? El juez justo, el hijo obediente, aquel que cumplió la ley, ¿ya? Aquel que fue tratado como pecador por nosotros, él fue sacrificado, él fue crucificado, él fue molido por nuestros pecados, ¿ya? Y entonces él fue tratado injustamente. Nuestro Señor Jesucristo fue tratado injustamente, pese a que nunca hubo engaño en su boca. Pese a que él, cuando fue acusado, él guardó silencio, ¿ya? Él guardó silencio. Y él fue sacrificado y fue muerto, ¿cierto? Y fue contado con los pecadores, con los ladrones, ¿ya? Y esto es lo maravilloso de este texto, porque también Dios, ¿cierto? Le hizo justicia, lo vindicó. Y lo vindicó, no se demoró mucho, lo vindicó, le hizo justicia al tercer día. Es decir, la resurrección es una respuesta de que Dios vindicó, le hizo justicia a su Hijo. Jesús en la cruz exhibió públicamente a los enemigos. Jesús en la cruz, ¿cierto? Exhibió públicamente a Satanás, a los gobernadores de las tinieblas, al pecado, a la muerte, y él los venció en la cruz. Entonces Dios le hizo justicia a su Hijo y lo hizo pronto, al tercer día. Por lo tanto, las oraciones de Jesús fueron contestadas. Las oraciones de Jesús, ¿cierto? Frente a la injusticia fueron contestadas, así como la oración de cada uno de sus escogidos que claman por justicia son contestadas. Ese debe ser nuestro primer anhelo, ¿ya? No me refiero que, y aunque nosotros tenemos necesidad, pero el Espíritu Santo dice que sabe de que tenemos necesidad, Romanos 8, ¿cierto? Nos dice que incluso Él intercede por nosotros, pero aquí el clamor principal de la iglesia, del creyente, del discípulo de Jesús, debe ser un clamor por justicia. Porque Dios muestre, porque Dios restablezca su justicia. Y la justicia, el shalom de Dios, ¿cierto? Tiene que ver con restauración, con restitución, con hacer justicia. Entonces, cuando algo se dañaba en Israel, ¿cierto? Alguien tenía que devolverlo. Por eso que Zaqueo dice, bueno, si en algo he dañado, lo voy a restituir cuadruplicado. Esa era la forma en que se devolvía en Israel, ¿cierto? Cuando alguien había dañado. Y de alguna forma, ¿qué es lo que hacía eso? Restablecía lo dañado, reparaba lo dañado y permitía que la paz, el shalom de Dios, ¿cierto? Pudiera reinar. Entonces, nosotros hemos dañado. ¿Qué es lo que dañamos? La imagen de Dios en nosotros a través de nuestros primeros padres. El pecado afectó nuestra relación y fue una rebelión. Adán y Eva se rebelaron contra Dios, una revelación cósmica, por así decirlo. Ellos se rebelaron, nuestros primeros padres, contra este Dios eterno, que es todo santo, todo justo, todo bueno, perfecto en santidad, ¿cierto? En justicia. Se rebelaron, le declararon la guerra a Dios, ¿cierto? Y de ahí que nosotros hemos heredado esta condición. Entonces, a través de la muerte de Jesús, hoy somos declarados justos. ¿Ya? Esto es importante porque aquí también está el tema de la justificación. Y aquí ponga atención porque Dios nos declara justos. ¿Ya? Él no nos hace justos, Él nos declara justos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Uno podría decir, no, porque no es tanta la diferencia. Jesús en la cruz fue tratado como pecador, pero Él no pecó. Nosotros, por medio de la muerte de Jesús, somos tratados como si nunca hubiésemos quebrado un huevo, ¿ya? Aunque lo hemos hecho. Somos pecadores salvados por gracia, justificados. Entonces, Dios nos declaró justos en su tribunal. Él no nos transformó en justos, nos declaró justos, ¿ya? Eso es importante porque ese es un hecho puntual, ¿ya?
Por eso que de alguna forma cuando alguien piensa que la salvación se pierde, es casi una herejía, por así decirlo, porque le estamos restando mérito a lo que hizo Jesús en la cruz. ¿Ya? Jesús compró nuestra salvación, nos vistió de su justicia y entonces reconcilió, ¿cierto? A sus hijos, aquellos por los cuales Él murió, con el Padre. Y entonces hoy estamos vestidos de la justicia de Jesús. ¿Ya? No porque Él nos haya hecho, sino que porque Él, en el tribunal de Dios, hemos sido declarados justos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo debemos responder a esta pregunta? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Cómo debemos responder? Sí, Sí, sí. debemos responder que sí, porque habrán hijos, ¿cierto? Hijos amados por el Señor, que han sido salvados y que claman por justicia, y aún el Espíritu Santo los hace, que ellos clamen por justicia. ¿Cuántos de nosotros no anhelamos esta justicia? ¿Cuántos de nosotros no anhelamos que las cosas estén mejor? Y por lo tanto, de alguna forma, cuando hacemos estas obras preparadas desde antes de la fundación del mundo, que reflejan esta justicia, lo que estamos diciendo es, nosotros queremos hacer esto. Nosotros queremos que esta justicia reine. Nosotros queremos que esto que hacemos se difunda, se multiplique. Entonces, cuando nosotros obramos, Anhelamos y queremos justicia porque el carácter de Dios está en nosotros y ese exacto, carácter de justicia Él también lo ha implantado y lo ha puesto en nosotros, como el Señor también ha puesto la generosidad, el amor, ¿cierto? Todos esos atributos que Él tiene, uno de sus atributos, uno de su carácter es justicia, por eso es que nosotros también anhelamos justicia y queremos justicia, y por eso es que cuando vemos noticias que son injustas o alguna noticia que es demasiado devastadora, uno dice esto es injusto, esto no está bien, es porque el carácter de Dios está en nosotros. ese está en nosotros también. Y sobre todo de un cristiano que ha sido salvado y ha sido justificado por Cristo, entonces esto tiene que ser un grito constante. Bueno, para mí, hermano, esta parábola es tremendamente esperanzadora. Esta parábola, estas palabras que habla Jesús, dan una paz, una tranquilidad tan grande porque Jesús está diciendo, a pesar de que este juez era injusto, era casi un incrédulo, una persona muy, muy alejada del Señor, un impío, a pesar de ser como era, sí hizo justicia a esta viuda. Imagínense cómo el Señor, cómo el Padre Celestial no nos va a hacer justicia a nosotros. Entonces, eso es totalmente tranquilizador y nos da mucha esperanza de que eso es y será. Y también recordaba por ahí que la Escritura dice que ¿qué padre le va a dar piedras a su hijo si su hijo le pide pan? El padre cualquiera no le va a dar piedras a su hijo si su hijo le pide pan. Claro. ¿Cuánto más el Señor? Así que estos hermanos es animarlos como iglesia del Señor. Y muchos de los que están viendo también por el fake del Mauri, que a lo mejor no son cristianos, pero esta palabra, esta enseñanza, este mensaje también está llegando para ustedes. Dios es el Dios de justicia. Él es el parámetro de justicia, es la vara de medir de justicia para todo, para toda esta creación. Y Él sí va a hacer justicia a sus escogidos, a su pueblo. Y Él también me gusta mucho porque de repente uno como que exige venganza, la venganza es del Señor, la justicia es de Él. Nosotros tenemos que clamar por buena justicia de parte de Él. Y el llamado para la iglesia y en estos tiempos tan difíciles es seguir orando sin cesar, hermanos. El Señor conoce nuestras necesidades, conoce nuestras alegrías, nuestras angustias. ¿Y por qué es importante la oración? No para que Él se entere de lo que a nosotros nos pasa, porque Él sabe. Pero la oración es un medio de comunicación, de comunión constante con el Señor. Y eso a Él le agrada. Le agrada que nosotros conversemos con Él y le agrada de que nosotros estemos en constantes peticiones de todas estas cosas. A Él le agrada, Él sabe. Y Él a su tiempo, Él nos va a hacer justicia, lo dice su palabra. Como iglesia tenemos que seguir en esta constancia, esperando al Señor como esas vírgenes prudentes, ¿cierto? En oración, en ayuno, en meditación de su palabra. Eso es lo que nos queda como iglesia. Orar sin cesar,
sin darse por vencidos, como le dice a sus discípulos, para que tampoco entremos en el temor, en el miedo, en las angustias, para que tampoco vengan esos temores y esos miedos. Esta parábola, como les digo, es tremendamente esperanzadora y da paz. Y al final, claro que sí, o sea, claro que sí el Señor va a encontrar fe en la tierra, porque su iglesia va a estar. Hasta que Él regrese, su iglesia va a estar. En Chile, en el mundo entero, la iglesia que esté, nuestros hermanos van a ver aquellos que estén clamando al Señor, orando constantemente, haciendo justicia y con fe en Él, esperando su regreso. Ahora, claro, por qué es importante también esta parábola que decía la Leti? Porque dijimos que los discípulos tenían temor, y puede que nosotros hoy tengamos temor, ¿cierto? Puede que nosotros hoy tengamos temor en medio de esta situación de la pandemia, ¿cierto? Y en medio de otras cosas. Yo creo que de alguna forma a veces estamos enfocados solo en el coronavirus, solo en el COVID-19, y lo que quiere el Señor es mostrarnos algo más allá, ¿ya? Debemos ser capaces no solo de ver esta pandemia que incluso a veces pensamos que nos va a afectar a nosotros y ha afectado a algunos hermanos y algunos familiares, pero debemos mirar más allá. Debemos ser capaces de ver la injusticia como una pandemia que está mucho más extendida, ¿cierto? Debemos ser capaces de identificarla y de poder combatirla, ¿ya? En medio de esta dificultad, de la persecución, ¿cierto? No tenemos que tener miedo, y no tenemos que tener miedo principalmente por lo siguiente, porque la ira de Dios estaba sobre cada uno de nosotros antes de Jesús, pero Jesús la ha quitado. Y ese es el mayor problema del hombre. Es que la ira de Dios en aquellos que no han reconocido al Señor como Señor, como su Salvador, la ira de Dios sigue ahí. Y era el problema que todos nosotros, ¿cierto? Que hemos sido llamados, que hemos sido salvados por misericordia, ¿cierto? No porque lo merezcamos, hemos resuelto el mayor problema. El mayor problema era, y el mayor temor era caer en las manos de un Dios vivo. Y entonces ese temor que implicaba que la ira de Dios estuviera sobre nosotros ha sido quitado por medio de la muerte de Jesús. Entonces tenemos ahora un Padre amoroso. Tenemos un Padre tremendamente amoroso. Para aquellos que aún tienen Padre, ¿cierto? Y para aquellos que no lo tenemos un Padre que supera cualquier Padre que podamos tener. El mejor Padre que ustedes piensen en el mejor Padre, bueno, tenemos un Padre celestial que no solo es el mejor que podemos tener, sino que es el todopoderoso, el que reina y el que va a traer su justicia. Ese debe ser el clamor de la iglesia, el clamor por justicia. Entonces, algunas aplicaciones prácticas de esta parábola de la viuda y el juez injusto. La oración vence el miedo. Hermano, si tienes temor, la oración vence el temor. Así como dice Juan también que en el amor no hay temor. La persistencia, es decir, que la constante oración, ¿cierto?, del creyente es una muestra de piedad, de crecimiento, de maduración espiritual, ¿ya? Debemos orar sabiendo que tenemos un Padre, que no es como este juez injusto, que pese a que finalmente Él respondió y solucionó el tema, pero por otros motivos. Nosotros tenemos un Padre que nos hace justicia y que nos escucha, ¿ya? Y el clamor por la justicia debe ser un grito que debe estar en la iglesia. Y debemos recordar esto, ya en medio de toda la situación que veamos, cuando veamos la injusticia. El Señor nos dice ahí en la carta a los Hebreos, capítulo 10, verso 30, dice: conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Entonces debemos reconocer, iglesia, que clame la justicia de Dios, que el Señor está a cargo de dar el pago. De Él es la venganza. Debemos confiar y esperar en Él. Recordemos que Dios
le hizo justicia a su Hijo, resucitándolo de A los nosotros, muertos. junto con su muerte. Y junto con su muerte nos nosotros. reconcilió a nosotros. Nos reconcilió, nos perdonó, nos justificó por nuestros pecados. Mm. Así que, ¿Qué mayor justicia que esa? sí. Así que eso, hermanos, el Señor les bendiga. No sé si alguien tiene preguntas con respecto a esto o ¿O quiere aportar algún comentario? si vemos que está el Cristian Riquelme viendo, Sí. entre otros hermanos. Eso, hermanos, con la última parábola. Recordemos que la semana que viene, ¿cierto? Comenzamos con las bienaventuranzas, que, como lo dije al principio, son una muestra y un reflejo del carácter de Cristo. Así que en esta oración de la viuda, ¿cómo? Dígame usted. ¿Hay alguien que quiera hacer preguntas? Sí, ya dije, pero la verdad que no han hecho preguntas, así que me imagino que o quedó claro o no quieren hacer preguntas. Mauricio, Marcelo. una consulta, y no me quiero poner tampoco tan trágico, pero hay situaciones en que hay una cosa que queda claro, que es orar por la justicia del Señor, que Dios haga justicia. Ujú. Y otras situaciones es que en algún minuto el Señor no la haga inmediatamente, o si uno está viviendo una situación injusta, puede que al final y al cabo, como me estaba acordando un poco de la parábola del pobre, el pobre era un piadoso y terminó yendo al cielo. Y lo más probable es que en una de esas él pidió justicia para él, y esa justicia al final y al cabo terrenal nunca llegó, pero sí la justicia venidera que terminó en el seno de Abraham. Entonces, a veces uno puede ser como de corto plazo o con una mirada muy, muy cercana al tema de la tierra y ver esa justicia aquí, pero finalmente hay una justicia que es más importante que en la que el Señor la nos otorga hacia la vida eterna. Uh-huh. Sí. O sea, claro, nosotros debemos vivir con esa perspectiva, con esa visión de que, bueno, lo dice creo que en 1 Corintios, las cosas que se ven son temporales y las que no se ven son eternas. Y en ese sentido, la justicia por la cual anhelamos, ¿cierto? Es una justicia que es perpetua, que es eterna, y de alguna forma esa vindicación o esa restauración es completa y va a durar toda la eternidad. Y ese es la principal, el clamor que debe tener la iglesia en ese sentido. Entonces, a veces las aflicciones, bueno, el apóstol Pablo lo dice ahí en Romanos, dice que esta leve tribulación produce un eterno peso de gloria, en ese sentido. Pero claro, hay pequeñas victorias, por así decirlo, victorias temporales, ¿ya? Que pareciera ser que tienen los enemigos de nuestro Dios, pero nosotros sabemos que ha habido una victoria eterna y esa victoria nos va a seguir. Y Él ya triunfó. Debemos vivir en ese entendido, anhelando esa justicia que es perpetua. No sé si lo respondo ahí. Sí, súper. Ya, mis hermanos. ¿Qué? No, se conectó Daniel y todo eso. Arriba yo soy. Sí. Sí, eso es lo que dice, bueno, hermano Claudio dice, yo soy el camino, dice el Señor, nadie viene al Padre a través de mí, claro. Ya, perfecto. Así que eso. Ya, hermanos, que Dios los bendiga. Cristian dice, sin justicia no hay shalom, sin restitución no hay justicia verdadera. Por ejemplo, en el saqueo, sí. Sí, el Señor va a poner finalmente a todos sus enemigos, y a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Y cuando habla de sus enemigos son aquellos que tienen problemas con la justicia de Dios. Y la justicia de Dios la definimos al principio. Sí.
en Deuteronomio Igual ahí 18. entiendo un poco el Marcelo, porque puede ser que aquí en la tierra no alcancemos a ver esa justicia que anhelamos, por muchos impíos y seguirán haciendo injusticia, pero nosotros nos vamos a encontrar con una justicia eterna, y así también como lo dice su escritura, ellos los impíos y todos ellos también serán llamados a rendir cuentas, por así decirlo, también frente al Claro. Señor cuando regrese, o sea. Es importante lo que dices tú porque, como dices, me acordaba yo recién de la muerte de Esteban, ¿cierto? Sí. Ahí en el libro de Hechos, creo que está en el capítulo 7, me parece. Entonces, Esteban está siendo apedreado. Esteban está anunciando la justicia Es venidera, parecido como Lázaro también. como Lázaro, está Sí, lo anunciando que la dice justicia Marcelo. venidera, pero Esteban muere mirando en la justicia verdadera. Claro. Es decir, cuando él muere, de hecho, cuando él está muriendo, él Muere dice, en un acto de injusticia, porque en un acto de es matado de esta injusticia. manera. Pero Esteban está viendo al Hijo del Hombre sentado a la diestra, es decir, ve a Jesús entronado, ve a Jesús gobernando. Y entonces muere en un acto de injusticia, pero de alguna forma tiene esa perspectiva de que va a ser vindicado y él sabe dónde va. Que el Señor nos ayude, hermanos, a poder ser, a clamar por justicia, por la justicia del Señor y a ser también, a ser agentes de justicia, en ese sentido. ¿Ya? Ser un buen testimonio para los demás también, porque a lo mejor en pequeños hechos, en pequeñas cosas cada día, que nosotros seamos piadosos y justos, eso también es un buen testimonio para Sí. poder predicar a muchos, Recordaba la película. aunque sea con pequeños detalles, Sí. pero el Señor nos llama a eso. Sí, no necesitamos ser ricos No, ni poderosos para poder bendecir a alguien. Solo necesitamos guardar la justicia del Señor y de alguna forma poner por obra guardar los mandamientos, guardar los mandamientos del Señor. guardar ¿Ya? la ley del Señor. Así que eso, hermano, la verdad que ha sido un anhelo. Las parábolas fueron extraordinarias, así que Sí, te invitamos a que las sigas leyendo. Yo creo que se va a repetir la oportunidad quizás en que tengamos tiempo de volver a estudiarlas, conversarlas, porque Sí. realmente han sido unas enseñanzas espléndidas. Bueno, el Señor Jesucristo enseña de esta manera extraordinaria, así que ha Sí, sido es muy, el muy gran bueno, maestro. muy edificante. Así que, hermanos, clamemos por justicia del Señor y sabiendo que ya hemos sido justificados. Eso. Que el Señor les bendiga. Un abrazo. Chao, hermanos. Chao, Mauro, que estén bien. Chao, Leti. Cuídense. Chao, Juan. Chao. Chao, Sammy. Chao, chao. Chao, Sarita. Chao, hermano Aldo. Chao, chao, Sarita. No vean, nadie- Chao. Ahí está el Ah, Sammy. ahí está el Sammy. Ahí está la Está Sarita. la Sarita, el Aldo. Aló, 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 aló. Ahí. Aló. Ahí está la Sarita. ¿Me escucha ahí o no? Sí, sí. Ah, ya. Escuchamos. Oye, la Emma es la que más la gozó las parábolas. Sí, porque a veces es bastante simple para comprenderlo hasta para un niño, fíjate, el mensaje